¿Alguna vez has visto algo tan extraño que tu cerebro simplemente se niega a procesarlo? Agua que sube en vez de bajar, rocas que se mueven solas, lugares donde la gravedad parece haberse tomado vacaciones permanentes. Nuestro planeta tiene rincones tan bizarros que harían llorar a Newton y obligarían a Einstein a revisar sus ecuaciones. Hoy vamos a recorrer 33 lugares reales, documentados y verificables donde las leyes de la física parecen haberse ido a almorzar y nunca regresaron. Lo más perturbador, la ciencia no siempre tiene una explicación convincente. Número 1. La colina magnética de Ladakh, India. Sí, el clásico, mi carro se mueve solo cuesta arriba y no estoy loco. En la carretera Leh-Srinagar, a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar, hay un tramo de carretera donde si estacionas tu vehículo en punto muerto, el carro comienza a moverse cuesta arriba. Sí, leíste bien, cuesta arriba, a una velocidad de hasta 20 km por hora, sin motor, sin gasolina, sin explicación aparente que satisfaga a tu cerebro racional. Turistas de todo el mundo viajan hasta esta remota carretera del Himalaya solo para experimentar la sensación de ver su vehículo desafiar la gravedad como si Newton nunca hubiera existido. La explicación científica más aceptada es que se trata de una ilusión óptica creada por la disposición del terreno circundante. El paisaje montañoso engaña completamente a tu percepción visual, haciendo que una pendiente descendente parezca ascendente. Pero si te subes a ese carro y lo sientes moverse hacia lo que tus ojos juran que es una subida, te garantizo que la explicación científica te importará exactamente cero. Tu cerebro entrará en cortocircuito y empezarás a cuestionar todo lo que aprendiste en la escuela. Es como si la gravedad hubiera decidido trabajar al revés solo en ese tramo específico de carretera india, probablemente porque hasta las fuerzas fundamentales del universo necesitan vacaciones de vez en cuando. Número 2. Las piedras navegantes del Valle de la Muerte, California. ¿Qué tal si te dijera que hay rocas que se mueven completamente solas, dejando rastros visibles en el suelo, y que durante décadas nadie pudo explicar por qué? En el Racetrack Playa del Valle de la Muerte, en California, piedras que pesan hasta 300 kilogramos se desplazan misteriosamente por el lecho seco del lago, dejando surcos largos y perfectamente visibles detrás de ellas. Nadie las empuja, nadie las arrastra, simplemente se mueven. Los científicos pasaron más de 60 años intentando descifrar este misterio. Se instalaron cámaras, se colocaron dispositivos de rastreo GPS, se propusieron teorías que iban desde campos magnéticos hasta actividad extraterrestre. Finalmente, en 2014, un equipo de investigadores descubrió que el fenómeno se debe a una combinación perfecta de condiciones. Agua de lluvia que forma una capa finísima de hielo durante las noches heladas, y vientos suaves que empujan estas láminas de hielo, las cuales a su vez arrastran las rocas. Suena razonable cuando lo lees, pero cuando estás ahí parado mirando el rastro de una piedra de 200 kilos que recorrió 100 metros por sí sola, la explicación racional se siente tremendamente insuficiente. Es como si alguien te dijera que la magia no existe mientras te muestra un truco que no puede explicar. Si este tipo de misterios te vuela la cabeza, suscríbete para no perderte nada. Número 3. La cascada de fuego del Parque Nacional Yosemite, California. Así, agua que se convierte en lava. Bueno, no exactamente, pero tu cerebro no va a notar la diferencia. Cada año, durante un brevísimo periodo a finales de febrero, la cascada Horsetail en el Parque Nacional Yosemite se transforma en lo que parece ser una cascada de fuego líquido. El agua que cae desde más de 480 metros de altura se ilumina con tonos naranjas y rojos tan intensos que parece literalmente lava derritiéndose por la roca. El fenómeno solo ocurre cuando se alinean condiciones extremadamente específicas. El ángulo del sol poniente debe ser exacto, el cielo debe estar despejado y la cascada debe tener suficiente flujo de agua del deshielo. Si alguna de estas condiciones falla, no pasa nada. Simplemente es una cascada normal. Pero cuando todo se alinea, el resultado es tan sobrecogedor que los primeros exploradores que lo documentaron genuinamente creyeron que la montaña estaba en erupción. La física detrás del fenómeno es la refracción y dispersión de la luz solar a través de las gotas de agua en un ángulo muy específico, pero saber la explicación no le quita ni un gramo de magia. Es como saber cómo funciona un arco iris y aún así quedarte boquiabierto cuando ves uno doble. Y, número 4. El Triángulo de las Bermudas, Océano Atlántico. ¿Has escuchado esto 1.000.000 de veces? Probablemente sí.
Pero lo que quizás no sabes es que la ciencia moderna tiene teorías genuinamente aterradoras sobre por qué desaparecen barcos y aviones en esta zona del Atlántico Norte comprendida entre Miami, Bermudas y Puerto Rico. Estamos hablando de una región de aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados donde se han documentado la desaparición de más de 50 barcos y 20 aviones desde mediados del siglo XIX. La teoría más reciente y respaldada científicamente involucra enormes erupciones de metano desde el fondo oceánico. Depósitos masivos de hidratos de metano bajo el lecho marino pueden liberar burbujas gigantescas de gas que reducen drásticamente la densidad del agua. Un barco flotando sobre agua que repentinamente pierde densidad simplemente se hunde como si el océano se lo tragara. En cuanto a los aviones, las concentraciones de etano en la atmósfera podrían afectar los motores y los instrumentos de navegación. Número 5. La zona del silencio, Durango, México. México tenía que tener su propia zona de anomalía y no decepciona. En el desierto de Chihuahua existe una franja de terreno donde las señales de radio simplemente dejan de funcionar. Relojes se detienen, brújulas enloquecen girando sin sentido. En 1970, un cohete de prueba Athena, lanzado desde la base militar de White Sands en Nuevo México, perdió completamente el control y se estrelló exactamente en esta zona, como si algo lo hubiera atraído magnéticamente. El ejército estadounidense envió un equipo de recuperación, y durante la operación notaron las mismas anomalías electromagnéticas que los locales reportaban desde hacía décadas. La zona se encuentra en el mismo paralelo 27 que el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Giza en Egipto, lo cual ha alimentado todo tipo de teorías. Número 6. Las cataratas de sangre de la Antártida. ¿Qué tal si te dijera que existe un glaciar que literalmente sangra? En el glaciar Taylor, en la Antártida, un flujo de agua de un rojo intenso y perturbador brota de la pared de hielo como si la Tierra estuviera herida. Durante décadas, los científicos creyeron que el color se debía a algas rojas. La realidad es aún más fascinante. Hace aproximadamente 2 millones de años, el glaciar selló un pequeño cuerpo de agua salada que contenía una antigua comunidad de microbios. Estos microorganismos quedaron atrapados, sin luz, sin oxígeno, en completa oscuridad bajo 400 metros de hielo, y sobrevivieron durante 2 millones de años. El agua extremadamente salada y rica en hierro, que ocasionalmente se filtra a través de grietas en el glaciar, se oxida al contacto con el aire, creando ese color rojo sangre escalofriante. Número 7. El lago Natron, Tanzania. Un lago que convierte animales en estatuas de piedra. Suena a mitología griega, pero es completamente real y está en Tanzania. El lago Natron tiene niveles de alcalinidad tan extremos, con un pH que puede alcanzar 12, que los animales que mueren en sus aguas se calcifican y preservan en posiciones espeluznantemente naturales. Pájaros con las alas extendidas, murciélagos en pleno vuelo, todos convertidos en estatuas de piedite perfectamente conservadas como si Medusa les hubiera echado un vistazo. La temperatura del agua puede superar los 60 grados centígrados, y la concentración de natrón, un mineral de carbonato de sodio, es tan alta que el lago cambia de color entre rojo intenso, naranja y rosa dependiendo de la actividad de las cianobacterias que lo habitan. Lo verdaderamente desconcertante es que a pesar de estas condiciones absolutamente hostiles para la vida, el lago Natron es el único sitio de reproducción regular del flamenco enano de África Oriental. Número 8. La Puerta del Infierno, Turkmenistán. ¿Qué pasaría si te dijera que hay un cráter ardiendo en medio del desierto desde hace más de 50 años y nadie puede apagarlo? En 1971, geólogos soviéticos estaban perforando en busca de gas natural en el desierto de Karakum cuando el suelo colapsó, creando un cráter de 70 metros de diámetro y 30 de profundidad. Para evitar que el metano se dispersara peligrosamente, decidieron prenderle fuego pensando que se apagaría en unas semanas. Llevan más de medio siglo equivocados. El cráter de Darvaza sigue ardiendo día y noche, alimentado por una reserva aparentemente inagotable de gas natural subterráneo. Las llamas son tan intensas que son visibles a kilómetros de distancia en el desierto oscuro, y la temperatura en el interior puede superar los 1000 grados centígrados. A pesar de ser un desastre ecológico y un monumento a la arrogancia humana, se ha convertido en una de las atracciones turísticas más visitadas de Turkmenistán. En 2010, el presidente del país ordenó que se apagara. Sigue ardiendo. Número 9.
El monte Roraima, Venezuela, Brasil y Guyana A. Una montaña con la cima completamente plana que parece cortada con un cuchillo gigante. El monte Roraima es un tepuy, una meseta de arenisca que se eleva 2.810 metros sobre el nivel del mar, con paredes verticales de hasta 400 metros de altura. La cima es tan plana y tan aislada del mundo circundante que tiene su propio ecosistema completamente único. Plantas carnívoras que no existen en ningún otro lugar del planeta. Ranas negras que no pueden saltar y que son exclusivas de esta cumbre. Cristales de cuarzo que cubren la superficie como si alguien hubiera derramado diamantes por toda la meseta. Las nubes frecuentemente envuelven la cima, creando la ilusión de una isla flotante en el cielo. Arthur Conan Doyle se inspiró en este tepuy para escribir El mundo perdido, y honestamente, cuando lo ves, entiendes perfectamente por qué. La formación geológica tiene aproximadamente 2.000 millones de años, lo que la convierte en una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Número 10. El bosque torcido de Grifino, Polonia. ¿Qué tal si te dijera que hay un bosque donde todos los árboles crecen torcidos en la misma dirección formando una curva perfecta de 90 grados en su base? En las afueras de Grifino, Polonia, aproximadamente 400 pinos fueron plantados alrededor de 1930. Todos, sin excepción, tienen una curvatura idéntica en forma de J en la base de su tronco, doblándose hacia el norte antes de enderezarse y crecer verticalmente hacia el cielo. El bosque circundante tiene árboles completamente normales y rectos. Solo estos 400 son los rebeldes que decidieron que crecer derecho era demasiado convencional. La teoría más popular sugiere que fueron manipulados intencionalmente por carpinteros que querían madera curvada para la construcción de barcos o muebles. Pero nadie sabe con certeza quién lo hizo ni exactamente cómo. La Segunda Guerra Mundial interrumpió cualquier proyecto que estuviera en marcha, y los responsables nunca fueron identificados. Otras teorías incluyen daño por tanques que pasaron por encima de los árboles jóvenes, nevadas extraordinariamente pesadas o incluso influencias gravitacionales localizadas. Número 11. Las piedras de Trovanz, Rumania. Así piedra crecen. No es una metáfora, no es poesía. En el pueblo de Costesti, Rumania, existen formaciones rocosas llamadas Trovanz que literalmente aumentan de tamaño con el tiempo. Empiezan siendo pequeñas y con el paso de los años pueden alcanzar varios metros de diámetro. Cuando llueve, estas rocas absorben los minerales del agua y expanden su volumen, desarrollando incluso protuberancias redondeadas que les dan una apariencia inquietantemente orgánica, como si estuvieran brotando nuevas piedras bebé. Geológicamente, los Trovanz son concreciones de arena cementada por carbonato de calcio que se formaron hace aproximadamente 6 millones de años en un antiguo lecho marino. La expansión se debe a la reacción química entre el agua de lluvia y los minerales del interior de la roca, que genera presión interna y causa el crecimiento. Pero saber la explicación no hace que sean menos perturbantes. Número 12. El lago Hillier, Australia Occidental. ¿Has visto alguna vez un lago completamente rosa? No rosa claro, no rosáceo, sino rosa chicle intenso, brillante, agresivamente rosa. El lago Hillier en la isla Middle de Australia Occidental tiene un color rosa permanente que no cambia cuando recoges el agua en un recipiente. No es un truco de la luz, no es un reflejo. El agua misma es genuinamente rosa, y nadie sabe exactamente por qué. La teoría principal sugiere que el color se debe a la combinación de una microalga llamada Dunaliella salina y unas bacterias halófilas que producen pigmentos rojizos. Pero cuando los científicos analizaron muestras del lago en 2015, encontraron que la composición microbiana no era consistente con esa explicación. El lago tiene una salinidad comparable a la del Mar Muerto. Está rodeado de un denso bosque de eucaliptos, y una franja de arena blanca lo separa del Océano Índico Azul, creando un contraste visual que parece generado por computadora. Lo más desconcertante es que otros lagos salados con condiciones similares no son rosa. Número 13. Las cascadas submarinas de Mauricio A. Una cascada debajo del agua. Sí leíste bien. Frente a la costa suroeste de la isla Mauricio, en el Océano Índico, existe lo que parece ser una gigantesca cascada submarina visible desde el aire. Desde un avión o un satélite, se ve claramente cómo enormes cantidades de agua parecen precipitarse hacia un abismo oceánico, como si hubiera un desagüe colosal en el fondo del mar. La ilusión es tan convincente que las primeras fotografías aéreas generaron pánico genuino entre los navegantes. La realidad es que no hay ninguna cascada.
Lo que estás viendo es arena y sedimento de limo siendo arrastrados por las corrientes oceánicas desde la plataforma costera poco profunda hacia las profundidades abisales del océano. La isla Mauricio se asienta sobre una plataforma volcánica submarina que cae abruptamente a más de 4.000 metros de profundidad, y las corrientes arrastran los depósitos de arena, creando ese patrón visual espectacular. Número 14. La montaña arcoíris de Vinicunca, Perú. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una montaña pintada con franjas de colores tan perfectas que parece un cuadro? La montaña de 7 colores en Cusco, Perú, muestra bandas horizontales de rojo, amarillo, verde, turquesa, lavanda, dorado y marrón tan definidas y tan brillantes que parece imposible que sean naturales. Cada franja de color corresponde a una composición mineral diferente depositada durante millones de años de actividad sedimentaria. El rojo proviene del óxido de hierro, el amarillo del sulfuro de hierro, el verde de la clorita, el turquesa de minerales de cobre oxidado. Lo increíble es que esta montaña estuvo oculta bajo una capa de nieve y hielo durante miles de años. El cambio climático y el retroceso glaciar la revelaron completamente apenas hace unas décadas. Es como si la Tierra hubiera tenido una obra maestra escondida bajo una sábana blanca y el calentamiento global, en un irónico giro positivo, la hubiera destapado para que la viéramos. Si esto te está dejando sin palabras, suscríbete, no querrás perderte lo que viene. Número 15. El mar de estrellas de Vaadú, Maldivas A. Un océano que brilla en la oscuridad como si alguien hubiera derramado millones de estrellas en el agua. En la isla Vaadú de las Maldivas, el agua del océano emite una luz azul fluorescente durante la noche que transforma la playa en algo que parece sacado de la película Avatar. El fenómeno se llama bioluminiscencia y es producido por fitoplancton dinoflagelado que emite luz cuando es perturbado por el movimiento de las olas. Cada vez que una ola rompe en la orilla, millones de estos organismos microscópicos se iluminan simultáneamente, creando un espectáculo de luces naturales que ninguna tecnología humana puede replicar. La reacción química involucra una enzima llamada luciferasa que oxida una molécula llamada luciferina, produciendo fotones de luz azul. Suena simple en papel, pero cuando estás caminando por esa playa y cada paso que das en el agua mojada produce un estallido de luz azul eléctrica, la explicación bioquímica se siente completamente inadecuada. Número 16. El cañón del Antílope, Arizona, Estados Unidos. ¿Qué tal si te dijera que existe un cañón donde la luz se comporta como si estuviera viva? El cañón del Antílope en Arizona es un cañón de ranura formado por millones de años de erosión del agua y el viento sobre la arenisca abajo. Los rayos de sol que penetran por las estrechas aberturas superiores rebotan entre las paredes curvadas del cañón, creando haces de luz que parecen sólidos, tangibles, como pilares de oro suspendidos en el aire. Las paredes mismas muestran ondulaciones tan suaves y perfectas que parecen fluidas, como si la roca se hubiera convertido momentáneamente en agua y luego se hubiera congelado en pleno movimiento. La luz cambia constantemente de ángulo, intensidad y color a medida que el sol se mueve, transformando el mismo espacio en docenas de escenarios completamente diferentes a lo largo del día. Los navajos llaman a este lugar el lugar donde el agua corre a través de las rocas y lo consideran sagrado. Número 17. El Firefly Nevada, Estados Unidos A. Una montaña alienígena en medio del desierto de Nevada. El Jesus Fly no fue creado enteramente por la naturaleza, pero lo que la naturaleza hizo con él desafía toda expectativa. En 1964, una compañía de energía perforó un pozo geotérmico y lo abandonó cuando el agua no estaba lo suficientemente caliente para sus propósitos. No sellaron el pozo correctamente. El agua geotérmica comenzó a filtrarse hacia la superficie, y los minerales disueltos, particularmente carbonato de calcio y óxido de hierro, empezaron a acumularse formando una estructura que crece continuamente. Hoy, el geyser tiene casi 2 metros de altura y sigue creciendo, expulsando agua caliente constantemente y depositando minerales que forman terrazas de colores vibrantes, verdes, rojos, anaranjados, creados por algas termófilas que prosperan en el agua caliente. La estructura parece sacada de otro planeta. Número 18. Las cuevas de los cristales gigantes de Naica, México. ¿Qué pasaría si te dijera que existe una cueva con cristales más grandes que un autobús escolar? En las profundidades de la mina de Naica, en Chihuahua, México, a 300 metros bajo la superficie, se descubrió en el año 2000 una cámara que contiene los cristales naturales más grandes jamás encontrados en la Tierra.
cristales de selenita de hasta 12 metros de largo y 4 de diámetro, con un peso estimado de 55 toneladas cada uno. Estos cristales se formaron durante aproximadamente 500.000 años en condiciones extremadamente específicas. Una cámara sellada llena de agua mineralizada a una temperatura constante de 58 grados centígrados. La estabilidad térmica y química durante medio millón de años permitió que los cristales crecieran a un ritmo imperceptiblemente lento hasta alcanzar dimensiones que desafían la comprensión. La cueva es tan caliente y húmeda, con una humedad del 99%, que un ser humano sin equipo especializado moriría en aproximadamente 10 minutos. Número 19. El lago explícito de Jellyfish Palau Sa, un lago lleno de millones de medusas que no pican. En la isla de Eil Malk en Palaos, existe un lago marino conectado al océano a través de túneles y fisuras en la roca caliza, pero completamente aislado visualmente. Dentro de este lago viven aproximadamente 10 millones de medusas doradas que han perdido completamente su capacidad de picar. Aisladas de sus depredadores naturales durante miles de años, estas medusas evolucionaron perdiendo sus células urticantes porque simplemente ya no las necesitaban. Cada día, toda la población de medusas migra sincronizadamente a través del lago, siguiendo la trayectoria del sol para alimentar las algas simbióticas que viven en sus tejidos. Es un ballet acuático de millones de criaturas moviéndose al unísono que la biología evolutiva dice que no debería existir en estas proporciones. Nadar entre millones de medusas doradas translúcidas en agua cristalina, mientras la luz del sol las ilumina desde arriba, es una experiencia que muchos describen como lo más cercano a estar en otro planeta sin salir de la Tierra. Número 20. La estructura de Richat, Mauritania. ¿Qué tal si te dijera que en medio del Sahara hay una estructura circular perfecta de casi 50 kilómetros de diámetro, tan grande que solo es visible completa desde el espacio? La estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara, es una formación geológica de anillos concéntricos que durante décadas desconcertó a los científicos. Inicialmente se creyó que era un cráter de impacto de meteorito, pero no presenta las características de choque necesarias. Luego se propuso que era el resultado de una erupción volcánica, pero no hay materiales volcánicos. La teoría actual más aceptada sugiere que es un domo geológico profundamente erosionado, donde capas de roca de diferente dureza fueron desgastadas a ritmos distintos por la erosión, revelando los anillos concéntricos. Pero la simetría casi perfecta y el tamaño descomunal de la estructura siguen incomodando a los geólogos. Algunos investigadores marginales han propuesto que podría ser la ubicación de la legendaria Atlántida descrita por Platón, señalando coincidencias inquietantes en las medidas y la disposición de los anillos. Número 21. Las columnas de basalto de la Calzada del Gigante, Irlanda del Norte A. 40.000 columnas hexagonales perfectas que parecen diseñadas por un arquitecto con trastorno obsesivo-compulsivo. La Calzada del Gigante en la costa de Irlanda del Norte es una formación de columnas de basalto con una regularidad geométrica tan precisa que parece imposible que sea natural. Cada columna tiene entre 5 y 7 lados, predominantemente 6, y encajan entre sí como piezas de un rompecabezas tridimensional. Se formaron hace aproximadamente 60 millones de años cuando lava basáltica extremadamente fluida se enfrió y contrajo de manera uniforme, fracturándose en estas columnas poligonales. El proceso físico se llama disyunción columnar y está bien documentado, pero la escala y la perfección geométrica de la Calzada del Gigante superan cualquier otro ejemplo en el planeta. Los irlandeses, con su habitual pragmatismo mitológico, decidieron que la explicación científica era aburrida y crearon la leyenda del gigante Finn McCool, quien supuestamente construyó la calzada para cruzar el mar y pelear con un gigante escocés. Número 22. Las mareas rojas bioluminiscentes de Hong Kong. ¿Has visto alguna vez el mar brillar en rojo neón por la noche? En la bahía de Hong Kong, un fenómeno conocido como marea roja bioluminiscente transforma el agua en un espectáculo de luces rojas y azules que parece una fiesta electrónica diseñada por el océano. El fenómeno es causado por una proliferación masiva de Noctiluca scintillans, un tipo de dinoflagelado que emite luz bioluminiscente cuando es perturbado y que en concentraciones altas tiñe el agua de un rojo intenso durante el día. De noche, la bioluminiscencia se activa con el movimiento del agua, creando un contraste visual entre el rojo diurno y el azul eléctrico nocturno, que es genuinamente alucinante.
El problema es que estas mareas rojas son indicativas de contaminación por nutrientes excesivos en el agua, generalmente por vertidos agrícolas o de aguas residuales. Es uno de esos casos perturbadores donde algo hermoso es en realidad una señal de alarma ecológica. Número 23. El volcán de lodo de Sidoarjo, Indonesia. Un volcán de lodo que no para de erupcionar desde 2006 y que ya se tragó una ciudad entera. En Sidoarjo, Java Oriental, un pozo de exploración de gas perforado por la compañía Lapindo Brantas provocó una erupción de lodo caliente que no ha cesado en casi 20 años. En su pico, el volcán expulsaba hasta 180.000 metros cúbicos de lodo por día. Se tragó 13 pueblos, desplazó a más de 60.000 personas, cubrió más de 7 kilómetros cuadrados bajo capas de lodo que en algunos puntos superan los 40 metros de profundidad. Las leyes de la geología dicen que estas erupciones eventualmente deberían detenerse cuando se agota la fuente de presión subterránea. Esta no parece tener intención de detenerse. Los científicos estiman que podría continuar durante décadas, posiblemente siglos. Es como si la Tierra hubiera abierto una herida que se niega a cicatrizar, y toda una comunidad humana paga las consecuencias de un solo pozo mal perforado. Número 24. Las luces de Hesdale, Noruega. ¿Qué pasaría si te dijera que en un valle noruego aparecen luces inexplicables flotando en el cielo desde hace más de un siglo y que la ciencia moderna aún no puede explicarlas completamente? En el valle de Hesdalen, en Noruega Central, luces brillantes de colores variables, predominantemente blancas y amarillas, aparecen regularmente flotando sobre el valle, a veces permaneciendo estáticas durante más de una hora, a veces moviéndose a velocidades extraordinarias. El fenómeno ha sido tan persistente y bien documentado que la universidad local estableció una estación de monitoreo permanente con cámaras y equipos de medición desde 1983. Las teorías incluyen combustión de gases, plasmas creados por la geología local rica en cobre y zinc, ionización atmosférica por actividad sísmica subterránea y reacciones electroquímicas entre los depósitos minerales del suelo y la atmósfera. Cada teoría explica algunas observaciones, pero falla en explicar otras. Las luces han sido captadas por radar, filmadas con cámaras infrarrojas y medidas con espectrómetros, confirmando que son reales y no ilusiones ópticas. Número 25. Las formaciones de Tsingy de Bemaraja, Madagascar, un bosque de piedra con agujas tan afiladas que pueden cortar equipo de escalada. En Madagascar existe una formación geológica tan extrema que fue declarada zona intransitable. Los Tsingy de Bemaraja son un laberinto de pináculos de piedra caliza de hasta 80 metros de altura tan afilados como cuchillas de afeitar, separados por grietas profundas y estrechas que crean un paisaje que parece diseñado específicamente para que ningún humano pueda transitarlo. La palabra Tsingy en malgache significa literalmente donde no se puede caminar descalzo, lo cual es posiblemente la descripción más modesta jamás dada a un lugar. La formación se creó cuando las lluvias ácidas y las aguas subterráneas disolvieron la piedra caliza de manera diferencial durante millones de años, dejando estas agujas de roca que se elevan como una ciudad gótica mineral. A pesar de su apariencia hostil, los Tsingy albergan una biodiversidad sorprendente. Lémures, camaleones y aves han adaptado su vida a este paisaje imposible, saltando entre agujas y anidando en grietas. Número 26. El río hirviente de Mayantuyacu, Perú. ¿Qué tal si te dijera que en medio de la selva amazónica hay un río cuya agua hierve literalmente y puede matarte si te caes? El Shanay Timpishka, descubierto científicamente por el geólogo Andrés Russo en 2011, tiene una temperatura promedio de 86 grados centígrados en tramos que se extienden por más de 6 kilómetros, con puntos que alcanzan los 100 grados. Animales que caen al río mueren cocidos, literalmente. Russo documentó cómo una rana que cayó al agua fue hervida viva en segundos. Lo desconcertante es que los ríos termales normalmente están asociados a actividad volcánica cercana, pero el volcán activo más próximo está a más de 700 kilómetros. La teoría más aceptada sugiere que el agua de lluvia se filtra profundamente en la corteza terrestre a través de fallas geológicas, se calienta por el gradiente geotérmico natural y luego regresa a la superficie a través de este sistema de fallas particular. Pero la escala del fenómeno, 6 kilómetros de río hirviente sin volcán cercano, sigue siendo difícil de reconciliar con los modelos geotérmicos estándar. Suscríbete ahora, porque cada descubrimiento aquí te cambia la forma de ver el mundo. Número 27.
La cueva de los cristales de hielo de Isriesenwald, Austria A. La cueva de hielo más grande del mundo dentro de una montaña que no debería tener hielo. La Isriesenwald en los Alpes austríacos se extiende por más de 42 kilómetros de longitud y formaciones de hielo espectaculares que persisten durante todo el año, incluso en verano, a pesar de que la entrada de la cueva no está a una altitud particularmente extrema. La física dice que el hielo debería derretirse cuando la temperatura sube. Dentro de esta cueva, un sistema de corrientes de aire natural crea un fenómeno de refrigeración constante. Durante el invierno, el aire frío externo entra y congela el agua de filtración. Durante el verano, el diseño natural de la cueva atrapa el aire frío y bloquea el caliente, manteniendo las temperaturas bajo cero en las secciones profundas. Las formaciones de hielo resultantes son esculturas naturales de una belleza sobrecogedora. Cascadas congeladas de 20 metros de altura, cortinas de hielo translúcido, estalactitas que brillan como cristal bajo la luz de las antorchas. Número 28. Las esferas de piedra del delta del Diquís, Costa Rica. ¿Qué pasaría si te dijera que en la selva de Costa Rica hay cientos de esferas de piedra perfectamente redondas, algunas de más de 2 metros de diámetro, 15 toneladas de peso, y que nadie sabe con certeza cómo fueron hechas ni para qué? Las esferas de piedra precolombinas del Diquís fueron creadas por la cultura que habitó la región entre el año 500 y 1500 de nuestra era. La perfección esférica de muchas de ellas es asombrosa, con desviaciones de apenas 5 milímetros en esferas de 2 metros de diámetro. Están hechas de granodiorita, una roca ígnea extremadamente dura que requiere herramientas y técnicas sofisticadas para trabajar. El problema es que no se han encontrado las herramientas utilizadas ni descripciones del proceso de fabricación. Las teorías sobre su propósito incluyen marcadores astronómicos, símbolos de estatus, representaciones celestiales o delimitadores territoriales, pero ninguna ha sido confirmada. Lo que desconcierta a los arqueólogos es la precisión matemática lograda sin instrumentos de medición conocidos. Número 29. La anomalía gravitatoria del lago superior, Canadá así, un lugar donde la gravedad es mensurablemente más débil que en el resto del planeta. La región de la bahía de Hudson, en Canadá, tiene una anomalía gravitatoria negativa que ha sido confirmada por satélites de la misión Grace de la NASA. Literalmente pesas menos ahí que en cualquier otro lugar de la Tierra. La diferencia es minúscula, imperceptible para un ser humano, pero es real y medible. La explicación más aceptada tiene dos componentes. Primero, la capa de hielo del Laurentino, que tenía más de 3 kilómetros de espesor y cubría esta región durante la última glaciación, presionó la corteza terrestre hacia abajo. Cuando el hielo se derritió hace unos 10.000 años, la corteza no ha terminado de recuperar su forma original, dejando menos masa terrestre y por tanto menos gravedad. Segundo, corrientes de convección en el manto terrestre están arrastrando activamente material hacia abajo en esta región, reduciendo la masa local. Número 30. Las cuevas luminosas de Waitomo, Nueva Zelanda. ¿Qué tal si te dijera que existe una cueva cuyo techo brilla como un cielo estrellado gracias a millones de gusanos bioluminiscentes? En Waitomo, Nueva Zelanda, las cuevas albergan colonias masivas de Araxnocampa luminosa, una larva de mosquito endémica de Nueva Zelanda que produce luz azul bioluminiscente para atraer presas. Millones de estas larvas cubren el techo de la cueva, y cada una cuelga hilos de seda pegajosos y brillantes, creando un efecto visual que replica un cielo nocturno estrellado con una fidelidad escalofriante. Cuando navegas en bote por el río subterráneo en completo silencio, porque cualquier ruido asusta a los gusanos y apagan su luz, el efecto es tan convincente que tu cerebro genuinamente cree que estás mirando el firmamento. La bioquímica involucrada es similar a la de las luciérnagas, pero evolucionó de manera completamente independiente. Un ejemplo perfecto de evolución convergente. Número 31. Las piedras equilibristas de Chiricahua, Arizona A. Rocas de miles de toneladas balanceándose sobre puntos de contacto tan pequeños que parecen desafiar la gravedad. En el Monumento Nacional Chiricahua en Arizona, formaciones rocosas masivas se sostienen en equilibrios tan precarios que parece que un soplo de viento debería derribarlas. Algunas de estas rocas llevan millones de años en esa posición. Han sobrevivido terremotos, tormentas y todo tipo de eventos que deberían haberlas tumbado. La explicación geológica es que la erosión diferencial desgastó la riolita volcánica de manera desigual.
dejando rocas más duras equilibradas sobre pedestales de roca más blanda que se erosionó más rápidamente. Pero la física del equilibrio dice que estos sistemas deberían ser inestables. Cualquier perturbación debería causar el colapso. Sin embargo, ahí están, desafiando las probabilidades estadísticas durante millones de años. Los sismólogos en realidad las usan como instrumentos naturales. Si una roca que ha estado balanceándose durante millones de años sigue en pie, significa que esa área no ha experimentado un terremoto lo suficientemente fuerte para derribarla en todo ese tiempo, proporcionando datos sobre el riesgo sísmico histórico de la región. Número 32. La Puerta del Sol de Tiahuanaco, Bolivia. ¿Qué pasaría si te dijera que una civilización antigua cortó y esculpió un bloque monolítico de andesita de 10 toneladas con una precisión que rivaliza con la tecnología moderna, y que nadie puede explicar completamente cómo lo hicieron? La Puerta del Sol en Tiahuanaco, Bolivia, a casi 4.000 metros de altitud, es una estructura tallada de una sola pieza de piedra volcánica que presenta relieves e iconografía de una complejidad extraordinaria. Los cortes son tan limpios y las superficies tan pulidas que los ingenieros modernos reconocen que replicarlos sin herramientas de diamante sería extremadamente difícil. La cultura tiahuanacota logró esto hace aproximadamente 1500 años, supuestamente con herramientas de piedra y bronce. Las figuras talladas incluyen representaciones que algunos investigadores interpretan como calendarios astronómicos de una precisión notable, registrando equinoccios, solsticios y ciclos lunares. La puerta pesa 10 toneladas y está fracturada, posiblemente por un terremoto o por el transporte desde la cantera, que estaba a más de 10 kilómetros de distancia. Número 33. El Pozo de Thor, Oregón, Estados Unidos. Y para cerrar, ¿qué tal un agujero en el océano que parece drenar el Pacífico entero? En Cabo Perpetua, en la costa de Oregón, existe una formación natural conocida como el Pozo de Thor o la Fuente de Thor, un agujero circular en la roca costera donde el océano parece ser tragado por la tierra misma. Durante la marea alta, las olas se precipitan hacia el pozo con una violencia espectacular. El agua desaparece dentro del agujero y luego es expulsada hacia arriba en una erupción de espuma blanca que puede alcanzar más de 6 metros de altura. El pozo tiene aproximadamente 6 metros de diámetro y está conectado a una red de canales y cuevas marinas subterráneas que funcionan como un sistema de presión natural. Cuando la ola entra en la cueva submarina, comprime el aire atrapado y la presión resultante expulsa el agua violentamente por la abertura superior. La física de la dinámica de fluidos y la compresión de gases explica perfectamente el mecanismo, pero verlo en persona es una experiencia que trasciende la explicación. El océano parece estar siendo devorado por la Tierra, y la Tierra parece vomitarlo de vuelta en un ciclo infinito de violencia natural. Y ahí lo tienen, 33 lugares donde la Tierra decidió que las reglas de la física eran más bien sugerencias opcionales. Desde lagos que convierten animales en piedra hasta montañas que sangran, desde ríos que hierven sin volcanes hasta agujeros que devoran océanos. Nuestro planeta sigue siendo el lugar más extraño, impredecible y fascinante del universo conocido. Y lo más aterrador de todo es que probablemente hay cientos de lugares similares que aún no hemos descubierto, escondidos en selvas impenetrables, en el fondo de océanos inexplorados o bajo kilómetros de hielo polar. La Tierra no ha terminado de sorprendernos, y algo nos dice que nunca lo hará.